El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana de miércoles 21 de julio. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta de esta mañana. Una bonita mañana de miércoles 21 de julio. Vamos en recta final. Vamos a estar en agosto. Hoy quizás no van a haber ruedas tampoco. Hoy de agosto está a la vuelta de la esquina y no se escucha. Las fiestas patronales van a quedar también un poco al lado por la situación que continúa del COVID-19, que sigue llegando a los salvadoreños, sigue muriendo muchos salvadoreños. Dicen que las cifras se parecen a las de enero de este año, que fueron cifras muy fuertes, pero ya estamos avanzando en el año y las fiestas de agosto. Las Julianas también en Santa Ana se han suspendido, se entiende, y en San Salvador también va a pasar lo mismo. Esta mañana de miércoles vamos a hablar un poquito sobre transparencia. Vamos a hablar un poquito sobre las leyes que existen, sobre este tipo de instrumentos que le sirven al país para saber cómo se utilizan los fondos, cómo se manejan las cosas públicas. De eso vamos a platicar esta mañana. Ahí me acompaña en el estudio Eduardo Escobar, el director ejecutivo de Acción Ciudadana. Vamos a platicar de estos temas con Eduardo. Recuerde las vías tradicionales en las cuales puede vernos: Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23. También estamos llegando a través de redes sociales, Facebook Live, Twitter y nuestro canal de YouTube Informa TVX. También llegando para el país, Morazán TV, allá en Morazán, Televisión Santiagueña, también Canal 9 de la Unión, también sintonizándonos, también La Voz de Washington Media, también llegando para todos los Estados Unidos, y así, las diversas formas. Vamos a ir contando otras formas que vamos a tener próximamente para poder seguir extendiendo este espacio de encuentro con Julio Villagrán. También está el teléfono de WhatsApp. Escríbanos, ¿verdad? Los insultos no los vamos a poner ahí, pero escríbanos. También las amenazas, que ya comenzaron a amenazarnos. También, bueno, ahí están los números de teléfono, pero la gente a veces dice cosas, aprovecha pues los espacios, pero nosotros queremos que usted debata con nosotros, nos diga claramente qué es lo que piensa sobre lo que nuestros invitados están diciendo. Eduardo, gracias por venir con nosotros. Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Siempre un gusto. ¿Cómo estás, Eduardo? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Revisemos, Eduardo, cómo amaneció el país, las portadas de los periódicos. ¿Qué dicen esta mañana de miércoles en El Salvador? Usualmente ahí está el diario de hoy. Dice: abogados temen más abuso de poder por mayor militarización. Se anunció un nuevo incremento, vamos a llegar a 40,000 efectivos militares en el país. Algunos creen que esto es de los ejércitos más grandes que ha tenido un gobierno en la República. Quedan solo superados por la guerra, Eduardo, ¿verdad? Así es. Quedan solo superados por la guerra, pero así se dice, pueden haber abusos de poder por la mayor militarización. Se habla de 1,000 nuevos efectivos que van a entrar para el plan control territorial del presidente Bukele. Vamos a ver qué más dicen los periódicos. 6 salvadoreños mueren cada día por el rebrote del coronavirus, de lo que hablábamos. Ahí están las cifras que nuevamente están alarmando a la población. Aunque la vacunación avanza, hay un grupo de segmento que todavía no se ha vacunado y aparecen 6 salvadoreños, dice, cada día muriendo. El Colatino dice: El Salvador va en ruta a la militarización. Nuevamente aparece el tema de la militarización en las portadas de los periódicos. Vamos a ver qué más dice el diario El Mundo. Gobierno llevaría a vacunación, dice, a las empresas. El gobierno llevaría vacunación a las empresas.
y ahí habla sobre este tema que es interesante, el planteamiento. Ahí están las portadas de los periódicos de esta mañana de miércoles. Yo estaba leyendo el periódico El Diario de Hoy de ayer y dice lo siguiente, y con eso quiero comenzar la plática con nuestro invitado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Dice, el gobierno insiste en debilitar la ley de acceso a la información pública. La semana pasada propusieron, pero retiraron reformas que vuelven inoperante la ley. Ayer remitieron la pieza a la Comisión de Legislación, dice. La reforma que implicaría que toda la información oficiosa se puede reservar mata a la ley de acceso a la información pública. Escuche bien, la reforma que implicaría que toda la información oficiosa se puede reservar, o sea que se puede encriptar, como dicen, mata a la ley de acceso a la información pública, la IP, porque esa es la información mínima que los funcionarios en las instituciones de Estado deben de poner a la disposición de la ciudadanía sin que ella se lo pida, advirtió Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Esto en conferencia de prensa que dieron. Y ahí están los temas sobre la ley. Esta ley de acceso a información pública no es muy de hace mucho tiempo, Eduardo, pero hoy se le está como cercando la ley. Claro. Sí, Julio. Bueno, es una ley que tiene recientemente 10 años, cumplió. 10 años. De estar en vigencia y obviamente en esta materia hay un avance importante, o había un avance importante, en cuanto a las prácticas de transparencia de las instituciones estatales. Yo creo que es importante decirle a la ciudadanía en términos sencillos cuál es la relevancia del tema y cuál es el problema con que se aprueben estas reformas. Cuando nosotros hablamos de transparencia en general, estamos hablando de que la función de los diferentes empleados y funcionarios públicos, todas las decisiones que toman, cómo usan el dinero, todo eso tiene que estar a disposición de la ciudadanía. La ley le obliga al funcionario a poner la información que esté disponible a la gente. Exacto. Entonces, cuando un funcionario muestra su gestión, cómo maneja el dinero, cuáles son las decisiones que toma, estamos hablando de que es una gestión transparente. O sea, la transparencia está enfocada en que la ciudadanía conozca cómo se está gobernando, cómo se están tomando decisiones, cómo se está gastando el dinero. Esa es la transparencia. Entonces, la ley de acceso a la información es la que permite, esa ventana que permite que el ciudadano vea hacia adentro de la gestión pública, cómo se está desarrollando la gestión, cómo están gastando el dinero. Y hago énfasis en esto porque muchas veces las personas desconocen este tema de que con la transparencia usted sabe cómo gastan los impuestos. O sea, el que le quitan a usted en la tienda cuando va a comprar un churro, una gaseosa, ese impuesto, usted lo puede controlar con la ley de acceso a la información, con la transparencia usted puede ver cómo se gasta. Entonces, eso de que se ponga a disposición de la ciudadanía la información, a la mayoría de funcionarios no les gusta, es incómodo para el poder. Y no estoy hablando solo de este gobierno, estoy hablando en general del poder político. Cuando tiene que mostrar cómo está gobernando, no le gusta, le parece incómodo. Incluso el presidente actual de la República lo que decía es que el instituto, por ejemplo, de acceso a la información era una institución muy beligerante, muy guerrera contra el Ejecutivo. Él mencionaba esto, pero esta es una muestra de que la transparencia no le va bien a todo el mundo. O sea, no a todos los funcionarios les gusta. O sea, al presidente ya le sonaba incómodo, digamos. Desde antes ya le sonaba incómodo. Y tal vez en la plática podemos hablar de lo que ha hecho para eliminar o maniatar el instituto. Pero el punto es que la ley de acceso a la información, en resumen, le permite a usted conocer cómo el alcalde se está gastando el dinero de los impuestos. ¿Por qué no ha hecho la obra de pavimentado y en lugar gastó en publicidad, por ejemplo? Todo eso le permite conocer la ley. Pero eso conlleva a que el funcionario se sienta incómodo, se siente invadido y no quiera revelar la información. Entonces, estábamos en esa lucha de que prevaleciera el derecho de acceso a la información versus
las intenciones de los funcionarios, aquí digo de todos y de los gobiernos del FMLN, del actual gobierno, no estoy hablando solo de este gobierno. Sí, porque hace 10 años entró en vigencia Claro, esto. o sea, estamos hablando de en general, al nivel de consejos municipales también, ha habido esa resistencia a que se cumpla con la ley y que se entregue información. Entonces ahora con las reformas, ahí viene el problema. Que, bueno, lo podemos hablar, pero digamos, como un punto general, esa es la importancia del tema. Claro. Eduardo, yo veía a un funcionario de gobierno ayer, por ejemplo, cuando lo cuestionaron que de la canasta que andan repartiendo el gobierno, por ejemplo, los productos, dice la gente y la información que se tiene es que esos productos fueron comprados en México, ¿verdad? Pero él llega a decir ayer, dice, no, eso no es cierto, dice. Todos los productos que lleva la canasta, casi todos los productos, dice, son productos nacionales. Entonces, entramos en esa forma de ver las cosas. Unos nos dicen una cosa, otros nos dicen otro, pero digamos, a ciencia cierta no sabemos los salvadoreños si esos productos que está repartiendo el gobierno, en las canastas, en las cestas, en las bolsas, son productos locales o no, porque de eso parten muchas cosas, digamos. Hay muchas reflexiones de tipo económico, social, para ver cómo el gobierno actúa con esa ayuda solidaria que está dando. Pero el funcionario llegó a decir esto, no, mire esto, pero ¿quién corrobora esa información? Ante ese tipo de hechos, Julio, y la duda que pueda sembrar que un funcionario diga una cosa, es que no sirve el acceso a la información. Ahí no sirve la ley. ¿En qué sentido? Bueno, yo como ciudadano voy y hago la solicitud de información al ministerio y le pido, mire, deme la información referente a la compra de alimentos que están utilizando en la entrega de las canastas. Yo le pregunto, ¿cuánto han gastado? ¿A dónde lo compraron? ¿Qué proceso se dio para la compra? ¿Hubo licitación o no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, para eso sirve la ley. Ese es un buen ejemplo. El que si usted, por ejemplo, un productor de maíz, un productor de frijoles nacional, que se está viendo complicado por la pandemia, puede solicitar esa información, mire, ¿a dónde están comprando? O sea, para ver, en este caso, para informarse de cuál es el procedimiento o a dónde puede acudir para poner a disposición del ministerio, poniendo un ejemplo hipotético, su producción de frijoles, para que se la compren, por ejemplo. Entonces, la ley tiene una serie de utilidades, o sea, el acceso a la información tiene una serie de ámbitos donde puede ser beneficioso para la ciudadanía. Pero el punto, y aquí entremos al tema de la reforma, si usted quiere. Claro. Los funcionarios son delegados del pueblo. Los funcionarios son delegados, delegados de la ciudadanía. Yo elijo a estos diputados, yo elijo a estos alcaldes, a este presidente, para que gestionen la cosa pública, para que administren la cosa pública. Entonces, como son mis delegados, ellos están obligados a rendirme cuentas, a mostrarme cómo están realizando su gestión. Entonces, esa información de cómo están, digamos, cuál es su presupuesto, cuánto están gastando al año, qué contrataciones han hecho, cuánto pagan los empleados públicos, cuántas obras realizaron, obra pública. Toda esa información, la ley dice que tiene que estar disponible, tiene que estar a disposición de la ciudadanía por diferentes medios. Es decir, yo no tengo que pedirla para saber cuál es el presupuesto del Ministerio X, cuál es el presupuesto, cuáles son los gastos de la Alcaldía X. Yo no tengo que pedir esa información, sino que esa información debe, por obligación legal, estar publicada. El funcionario debe vaciarla ahí, digamos. Exacto. Por ejemplo, en un sitio web. En ese sitio web, el funcionario, la institución, debe de tener toda esta información disponible. Puede ser también en un documento físico que esté esa información. O sea, la ley no distingue en qué medio. La cosa es que esté disponible a la ciudadanía. ¿Cuál es el problema con la reforma que quieren aprobar y que la ha impulsado el presidente de la República? De que toda esa información
esa que dijimos que debe de estar disponible, la quieren convertir o le quieren dar la posibilidad al funcionario, mejor dicho, de que la pueda reservar. Es decir, que usted ya no la encuentre, que ya no esté disponible la información, porque la declararon reservada. Entonces, ¿qué implicaría? Que yo me meto al sitio web del Ministerio de Salud, por ejemplo, que por cierto, la mayoría de ministerios, toda la información o la mayoría de información de la pandemia, de los gastos, está reservada. Pero, por ejemplo, yo entro en la página del Ministerio de Salud y quiero ver el plan de vacunación, por ejemplo. Eso, bajo el criterio de la nueva ley, o lo que quieren aprobar, significaría de que si el funcionario considera que esa información debe ser reservada, la reserva. Y ya no conocemos eso. ¿Qué criterio, por ejemplo, usan ellos como para decir, mire, hay información que no la puede saber Eduardo Escobar, ni Julio Villagrán, ni nadie? ¿Qué criterio usan ellos, Eduardo? Hay tres tipos de información y estos criterios lo da la ley. Hay tres tipos de información. La información pública, que digamos es la información que genera todas las instituciones estatales. Estamos hablando desde un memorándum que se puede dar hasta el presupuesto de la institución. Esa información que debe de ser del conocimiento público, o sea, es la que genera y la que el ciudadano puede acceder a ella, puede conocerla. Esa es la información pública. Está la información reservada, que en este caso, esta información se quita del conocimiento de la población porque hay razones que obligan a que no voy a decir se oculte, pero se quite de la vista del ciudadano. ¿Y cuáles son estas razones? Seguridad nacional, por ejemplo. Pues ese es un caso. Es decir, no podemos revelar, por mencionar un caso, cuáles son los operativos que realiza la Fuerza Armada en las fronteras, por decir algo, contra el narcotráfico. Voy a poner ese ejemplo. Si yo pido ese plan, obviamente estamos hablando de un tema de seguridad nacional. Ese tipo de datos sí se puede reservar, porque claro, darlo a conocer podría significar darle una ventaja al crimen organizado, al narcotráfico, de cómo opera la Fuerza Armada, por ejemplo. Entonces, hay razones, hay causales en la ley que obligan a que esa información se reserve. Pero ojo, esta información no se reserva eternamente, sino que se reserva por plazos. O sea, esa es la otra información que hay. Y la última es la confidencial, que esta se refiere a datos personales. O sea, las instituciones estatales manejan datos personales. Por ejemplo, tienen mi número de DUI, del Seguro Social, dónde vivo, mi nombre, porque cuando yo llego a pedir un servicio, por ejemplo, en el Seguro Social, yo tengo que dar toda esta información, ¿ya? Entonces, esa información es confidencial, esa nadie la puede acceder. Entonces, esos son los tres tipos de información que hay. Ahora, ¿qué es lo que harían? Si permiten que toda la ley se pueda reservar, un funcionario perfectamente puede decir, por razones de seguridad de las personas que laboran en la institución, vamos a reservar quiénes son los asesores. ¿Se acuerda aquel pleito que hubo hace años de los asesores de la Asamblea Legislativa, de conocer quiénes eran y todo eso? Entonces un funcionario puede decir eso. En razón de proteger la seguridad de estas personas, yo reservo esa información. Entonces, ¿qué podría pasar? Que este funcionario tenga contratado 50 asesores y nosotros no sabemos quiénes son ni cuánto ganan, por ejemplo. Entonces, eso es lo que podría pasar. Claro. Que se aleguen, o sea, que se mal utilice los criterios para reservar información y se le aplique a información que no es de ese tipo de que se deba de reservar. Claro. Eduardo, voy a hacer una pausa. Mire, ayer se dio a conocer un reporte, una información del Faro, un reportaje del Faro, del periódico El Faro, donde aparecen los nombres de los funcionarios, sus salarios y también cuál era su disponible, digamos, el dinero que él tenía, ¿verdad? Los montos que tenía a nivel personal. Esta información
los medios de comunicación, ¿dónde la adquieren? Claro. Hablando un poquito de la transparencia, porque se vieron situaciones, por ejemplo, de funcionarios con más de $1 millón, por ejemplo, en su haber, como patrimonio, ¿verdad? Como patrimonio. Y luego aparece, ese es el patrimonio y esto es lo que gana. Y ahí aparecen funcionarios ganando 3,000 pesos, 5,000 pesos, algunos, y con patrimonios de $1 millón o más. ¿Dónde se consigue esta información? Se alega que entonces no hay acceso a este tipo de información, pero este periódico pone esto. Esa es una pregunta que quería hacerle. La otra, Eduardo, también el tema de las declaraciones de patrimonio cuando entran a ser funcionarios. Todavía dicen que hay funcionarios de este gobierno que no han presentado ese tipo de declaraciones. Okay. Eso es parte de la transparencia que este país debe tener, porque inclusive hablamos de los ad honorem, ¿verdad? Es decir, es que yo soy ad honorem, o sea, no devenga, está ad honorem, pero al final se da cuenta uno que ganan $8,000 por otra vía. Y dicen, no, si eso es normal que así ganen los funcionarios. Eso son burlas para el pueblo, para la gente que quiere saber realmente cómo se utilizan sus fondos. Hacemos una breve pausa. Eduardo Escobar, mi invitado esta mañana. Saludos para Ludwig Damas, para Juan Reyes, para Juan Lobato, para Ramona Hernández, para Amparo García y para Antonio Mena, que están en sintonía de este espacio. Vamos a aprovechar también para saludar. Aquí ya hay varios comentarios que están llegando. Aquí los vamos a leer. Dice, estamos en guerra, ¿hubo golpe de estado militar o mataron al presidente como en Haití? Pregunta la gente por el tema de la militarización. Alan Quintana desde Adelaide, South Australia. Saludos, Alan. Saluda fraternalmente a mis compatriotas dentro y fuera del territorio nacional, así al presentador del programa e invitado, licenciado Escobar. Desde San Miguel, felicitación, don Julio, por ser muy respetuoso con sus invitados, pero estaba viendo en otro canal la entrevista a la señora Lorena Peña. Pero lamentablemente el entrevistador se comportó como lo hacen los diputados de la Comisión de Hacienda. Fernanda Guadrón, buen día, Julito, desde Washington, saludos. Wilber Arévalo, hola, buenos días, ¿qué piensa de los que ahora critican a Bukele? Salen en la lista de sobresueldos que daban los expresidentes. Alex Jiménez, buenos días, Julio, y al invitado. La ley de la información pública debe ser un derecho ciudadano para fiscalizar los gastos que hace el gobierno. Wilber Arévalo, pero si fue Funes quien inició lo de la militarización de la seguridad y ahora el FMLN se da golpes de pecho en contra de eso. Doble moral, dice. Jaime Ramírez Urey, hola, buenos días para todos y todas. Saludos de don Julio y a su panelista invitado, el abogado Eduardo Escobar, desde el departamento 15. René Guerra, antes era bueno este programa. Hoy la mayoría de los invitados son antigobierno. ¿Será que nadie más les acepta la invitación? No, los funcionarios del gobierno no aceptan venir, los diputados no aceptan venir, ¿verdad? Y tienen que pedir permiso a Casa Presidencial y al parecer allá no les dan permiso, ¿verdad? Eso es lo que me dicen algunos funcionarios, por eso no están aquí. No es que el programa haya sido diseñado para atacar al gobierno, no. Lo que pasa es que ellos no aceptan venir y dejan los espacios, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando de manera seria para que las opiniones de todos los salvadoreños que tienen algo importante que decir llegue a ustedes. Pero no, nada de eso, pero no quieren venir. Tal vez nos ayudan ahí a presionar para que vengan. Dice, se niegan los funcionarios de este gobierno a asistir a TVX. Un claro guiño a la censura de la información pública y de la prensa, dice Alex Jiménez. Germán Aníbal Osorio, don Julio, buen día. ¿Cómo se verá esta comisión con don Cristiani y don Tony Saca? Y si llevan a don Gerson Martínez Nuevas Ideas, se está acabando su tumba del 27%, pues esa es su votante. Patricia Segovia, queremos, dice, que rinda cuentas el gobierno actual, el gobierno que se daba golpes de pecho con Nuevas Ideas, resultó ser el más corrupto de la historia salvadoreña. Los funcionarios públicos deben estar obligados a rendir cuentas centavo a centavo en cómo se gastan nuestros impuestos. Dice, ¿por qué será la negativa de Bukele en rendir cuentas de los millonarios presupuestos que pagamos todos los salvadoreños? Fernanda Guadrón dice, pienso que eso es trabajo de la Corte de Cuentas. Aparece el elemento de la Corte de Cuentas, Eduardo. Patricia Segovia dice, la Corte de Cuentas es Corte de Cuentos, qué desgracia. Rosana Maestre, típico de este gobierno corrupto que está en contra de la democracia. Fernanda dice, si la Corte de Cuentas hace su trabajo. Los candados puestos por el Ejecutivo a
a la ley de acceso a la información son el síntoma inequívoco de una administración pública corrupta. Luis Rodríguez, la Corte de Cuentas audita la ley de acceso a información, permite tener acceso a la info, a la base de datos, dos cosas diferentes. Mauricio Cruz, muy buenos días, Julio y su invitado. El clan Bukele no le importa la transparencia, ya que ellos están llenando los bolsillos de sus familias y sus amigos y su comunidad palestina. Patricia Segovia, si realmente hicieran buen trabajo, muchos estarían procesados. Santos Solórzano, no que los hermanos del presidente no cobraban sueldos. Buenos días, don Julio, quiero hacerle una pregunta cuando va a invitar al licenciado Rubén Alemán, presidente de ANDA, porque tenemos problemas con el agua de un pozo en la colonia Los Conacastes de Soyapango. Voy a insistir con la llamada a los funcionarios para ver si quieren venir a este espacio. Feliz día, saludos a don Eduardo, excelente analítico. Dice, Bukele no ha sacado a la Fuerza Armada para combatir la delincuencia, la ha sacado para proteger su delincuencia y un posible golpe de Estado. Están robando descaradamente. Robert Alberto, buenos días para todos, como siempre, desde Texas. Buena entrevista, sigue con esa línea, nos hace abrir los ojos, es un aporte a la sociedad. Bueno, ahí están los comentarios, Eduardo, no sé si queda con alguno de ellos. Tal vez solo hacer referencia a los que mencionaban a la Corte de Cuentas. Yo creo que los ciudadanos deben, la ciudadanía debe de tener presente que hay diferentes tipos de controles. Está el control horizontal, que es el que hacen las instituciones, es decir, Corte de Cuentas controla al Ejecutivo cómo gasta el dinero, eso es un control horizontal, pero también, y muy importante, el control vertical, el que hace el ciudadano al Estado, a las instituciones. Entonces, si bien, y alguien lo decía, la Corte de Cuentas audita, que es una cosa, y otra es acceder a esa información como ciudadanos, porque es su derecho, pero hay que verlo también desde ese punto de vista, que tiene razón el amigo que escribió. Una cosa es que la Corte audite, pero usted tiene el derecho a acceder a la información para ejercer control vertical, para que usted le diga al alcalde, mire, usted dijo que iba a pavimentar esta calle en su plan de gobierno y aquí no está ese gasto, no lo ha hecho, ¿qué hizo con ese dinero? Para eso es la ley de acceso a la información. Por ejemplo, los alcaldes, se dijo que cuando no se les daba el FODES era porque ellos lo malgastaban. Pero un alcalde me dijo aquí, ¿cómo es posible eso si nosotros tenemos que rendirle cuentas a la Corte de Cuentas en qué hemos gastado el FODES, por ejemplo? Claro, y aquí tal vez no es justificar a todos los alcaldes de todas las gestiones, porque también han habido malas prácticas de que se han utilizado recursos municipales para otras finalidades. O sea, tampoco hay que cerrar los ojos. Pero el punto es de que ese alcalde, si bien tiene que rendirle cuentas a la Corte de Cuentas, que la tiene que llegar a auditar, pero también tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía, de decirle, mire, esta es mi gestión, en esto he gastado el dinero, por esto no he hecho estos proyectos. Entonces digo esto porque la ciudadanía que mandó mensaje señalaba el tema de la Corte de Cuentas. O sea, hay que ver que la Corte de Cuentas hace un tipo de control y la ciudadanía tiene que hacer otro. Cuando yo llego a ser funcionario, presento una declaración de mi patrimonio, Eduardo. Dice, mire, aquí viene este señor y dice que tiene $5,000 como patrimonio y va a ganar unos 5,000 en el gobierno o donde sea como diputado. Y entonces tengo ese derecho de saber cuál es el patrimonio de él y cuánto gana. Pero eso también ha estado un poco flojo, Eduardo, no se sabe, porque uno dice, no, mire, este señor viene a donores, aparecen las plazas fantasmas, aparecen un montón de cosas que al final uno no se da cuenta. Ahí están unos reportajes del Faro, no sé si lo tiene producción, me regale un par de láminas de lo que ayer publicó, donde aparece el tema el salario y el patrimonio del funcionario, Eduardo. Esta información el funcionario debe presentarla, pero entiendo también que muchos funcionarios del actual gobierno no presentaron sus declaraciones todavía. Claro. Sobre eso, Julio, nosotros el día de mañana vamos a presentar un informe precisamente sobre el tema de las declaraciones de probidad. Venimos dándole seguimiento a los funcionarios del gobierno anterior, a los actuales, a la legislatura 2015, 2018, 2018, 2021 y a los actuales. Entonces mañana vamos a dar información en conferencia de prensa de cómo está la presentación de las declaraciones de patrimonio. Y tenemos ahí pues diputados que no han entregado todavía esa declaración. Entonces, con ese tema, Julio, también hay que decirle a la ciudadanía, hay que explicarle brevemente por qué
y esta publicación del Faro nos muestra claramente por qué es importante el tema. Los funcionarios, cuando por ley, tienen que rendir una declaración de cuál es mi patrimonio. Es decir, yo tengo que decir, mire, yo tengo en el banco 100 colones, 100 dólares, no tengo casa, ¿ya? No tengo deudas. Yo como funcionario tengo que decir eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría que al salir de mi función yo ya tenga una casa de 400,000 dólares, tenga 100,000 dólares en el banco y no tenga deudas, por ejemplo? ¿Qué pasaría ahí? O sea, si el funcionario, como usted ponía ejemplo, gana 3,000, 4,000 dólares, ¿será posible que en todos sus 3 años de gestión, por ejemplo, yo pueda tener una casa de 200,000 dólares ya en mi propiedad, sin cero deuda? ¿Será posible que yo pueda tener 100,000 dólares en el banco? ¿Ya? O sea, y ahí es cuando se da la importancia de estas declaraciones, porque probablemente este funcionario se aprovechó del cargo para enriquecerse. Y esto es lo que se conoce como enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Es decir, que yo, por ejemplo, asignaba contratos a empresas a cambio de que me dieran dinero, por ejemplo. Entonces yo así fui incrementando mi patrimonio y ahora resulta pues que yo tengo un patrimonio millonario, ¿verdad? O un patrimonio mucho más alto con el cual yo ingresé. Entonces esa es la importancia de las declaraciones de patrimonio, para ir midiendo, ir verificando que no hay enriquecimiento ilícito. Entonces esa información es una de las que en el proyecto de reforma que ha presentado el Ejecutivo se estaba eliminando esa posibilidad de que esa información fuera pública. ¿Ya? Mire, Eduardo, esto es un gran avance realmente, porque, bueno, todo lo que nos han robado tantos años, tantos gobiernos, tantos funcionarios, cuántos se han enriquecido de manera ilícita. O sea, esto realmente era un gran avance. Claro, que está o sea, esto es obligación legal desde hace 40 años, o sea, el dar esa declaración. Que hacerse pública es hasta que está la ley de acceso, ¿sí? Y ahí se detectaron enriquecimientos ilícitos de varios funcionarios que llevaron a destapar casos de corrupción. Pero entonces ahora el gobierno, en esta reforma que presentó, estaba eliminando la posibilidad de conocer esa información, volverla confidencial. Pero en el segundo, porque aquí también hay otro tema, metieron otra pieza de correspondencia, o cambiaron la que habían presentado, mejor dicho, y ahora eliminaron eso. O sea, en el proyecto nuevo no están como confidenciales las declaraciones de patrimonio, lo quitaron. Pero recordemos que la Corte Suprema de Justicia ha venido retrocediendo en ese criterio. La Corte ya está declarando como confidencial las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. Entonces, no va a ser el Ejecutivo, no va a ser la Asamblea la que retroceda en el tema de conocer esta información, y como usted dice, un gran avance, sino que es la Corte Suprema de Justicia la que ya está retrocediendo en estos temas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora ya los periodistas, porque ese reportaje del Faro saca la declaración, la versión pública de la declaración de los funcionarios, y ahí es cuando uno puede ver cuánto es que gana, cuánto es el patrimonio, cuántos son las deudas. Tal vez producción me puede poner un par de casos, así donde aparece ya el patrimonio, y aparece, y ya más adelante aparecen casos concretos. Es que en cada ícono. ¿En cada ícono? Sí, del funcionario. Ahí aparece, en cada ícono del funcionario ahí aparece el... Tal vez nos puedes dar. Ahí tal vez podemos ampliar eso. Ahí podemos ampliar eso para que podamos ver todos. Y ahí está la declaración, a la derecha, ahí donde dice descargar declaración. Ahí está la declaración de él. Ahí se puede ver. Sí. Por ejemplo, en el caso del secretario jurídico del presidente, Conan Castro, aparece con un salario de 8,000. Y el patrimonio que le aparece ahí, aparece de 466,213. Ese es el patrimonio, ¿verdad? El líquido. El líquido. Sí, el restarle sus activos, o sea, sus propiedades, sus ingresos, restarle sus deudas, le queda eso. Y está el funcionario que decía que era de honor, en verdad, Eduardo. Sí, que el cargo de secretario jurídico lo hacía ad honorem, pero él era asesor jurídico en la presidencia.
Y entonces al final donde dice descargar Ahí el se informe de descarga probidad y aparece el informe de probidad. Aparece el informe. O sea que si la información no es, digamos, del todo. Veamos otro caso, tal vez no buscan otro caso relevante. Aparece la declaración, la declaración. La declaración, ¿verdad? Versión Tal vez pública. aparece otro caso relevante y lo podemos analizar así para que la gente vea, ¿verdad? Porque aparece unos hasta de $1 millón, ¿verdad? Sí, de 3 millones, creo yo. 3 millones. Tal vez nos puede colocar producción, luego nos avisa. Pero este tema, Eduardo, digamos, de este tipo de información, desde ningún punto de vista puede ser declarada como confidencial, pues porque están jugando con fondos. El funcionario juega con fondos de los impuestos nuestros. Claro. Obviamente, y aquí hay que decirlo, no porque sea información pública, tampoco se va a revelar a dónde está la casa del funcionario, ¿verdad? En qué banco tiene el dinero. O sea, sí, hay datos que a pesar habría de que resguardar esa parte también. Exacto. Lo confidencial sería no conocer que tiene tanto dinero en propiedades, sino que conocer a dónde están. O sea, eso es lo confidencial. No conocer que tiene propiedades el funcionario. Y aquí volvemos de nuevo a lo mismo. Conocer estas declaraciones de patrimonio de los funcionarios permite que se haga el control horizontal, o sea, que la Corte, la sección de probidad, determine si este funcionario tiene indicios de enriquecimiento ilícito, pero también posibilita que la ciudadanía, la prensa, la academia, las organizaciones puedan verificar esos datos sobre el funcionario. Porque, por ejemplo, ¿qué tal que alguna persona conoce que este funcionario declara que no tiene bienes inmuebles y yo sé que la familia, la esposa, sí tiene bienes inmuebles? Porque yo la conozco, porque soy vecino, lo que sea. Yo sé que tiene bienes inmuebles. Entonces, por eso es necesario que esta información sea pública. Pero como digo, el Ejecutivo intentó bloquearla con la reforma a la ley, pero la Corte Suprema de Justicia lastimosamente está dando retroceso en ese criterio de que esto pueda ser público. En estos casos, digamos, donde tal vez tiene otro caso, producción, no sé si lo tiene otro caso, veamos otro caso. Ahí está el caso de Yamil Bukele, dice. Aparece el caso de Yamil y aparece el salario, también es ad honorem, ¿verdad? Sí, aparece, creo que sí. Ahí aparece ad honorem también, pero aparece con una liquidez de 3.7 millones, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Ese es lo que aparece. Ahí y está la declaración. Ahí está la declaración. No, este es del otro, de Conan Castro. Este es de Conan Castro. Esta es la declaración que tú hablabas, Eduardo. Sí, ahí. Esto aparece para todos los funcionarios en lo que ha mostrado el Faro. Ahí aparecen los activos, bienes muebles, inmuebles, cuentas por cobrar, etcétera. Ahí está el pasivo, la deuda que tiene la persona, el funcionario. Y abajo aparece los ingresos. ¿Cuánto tiene de ingresos? Entonces, digamos, esto ayuda a la ciudadanía, por ejemplo, a que si el funcionario, como yo ponía un ejemplo, gana $3,000, eso quiere decir que en el año esta persona va a andar por un ingreso de $36,000. Y si está 3 años en el cargo, son casi $100,000, ¿ya? Pero ahí habría que descontar gastos de vida y todo eso. Entonces, esa persona, siendo funcionario, no podría tener al final, si entró con $100,000 de patrimonio, no podría tener al final del ejercicio $1 millón. No lo podría tener como funcionario. Entonces, ahí es donde ya se da el indicio de que ahí ocurrió algo con esta persona cuando ejerció el cargo público. Entonces, por eso es importante, y le hago el llamado a la ciudadanía, de que exija que esa información sea pública y le cuestione al gobierno por qué intentó ocultar esta información. Porque eso es lo que intentaron hacer, ocultarlo. Pero digo, ahora lo van a hacer, siempre es el gobierno el que está manipulando a la Corte Suprema de Justicia para que ahí se cierre. Cuando dices tú, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia ha comenzado a declarar confidencial alguna información de esta naturaleza, entonces estamos frente a lo que se ha venido diciendo, que como digamos se tiene casi todo el control de todo el Estado, entonces la Corte Suprema va a empezar a favorecer esto. Claro, y eso es lo que se ve, o sea, un retroceso
que mañana en la presentación del informe nosotros la abordamos. O sea, la Corte antes del 1 de mayo venía trabajando en una nueva ley de probidad, en establecer criterios para el tema de las declaraciones de probidad. O sea, había un trabajo previo que se estaba realizando de cara a mejorar esta fiscalización que se hace por medio de la declaración de patrimonio, pero ahora lo que nosotros vemos es que esto puede ir en franco retroceso y eso es preocupante. Voy a hacer una pausa, Eduardo. Esto a veces tiene que ver con los fondos de cada funcionario, pero también están los fondos generales del país. ¿Cómo se están manejando, Eduardo? Dice, el presidente ha dicho siempre, el dinero alcanza cuando no se roba, ¿verdad? Entonces vienen ahora y dicen, mire, es que todos los martes, dice, hay martes de endeudamiento, dice. Entonces la gente ha comenzado a preguntar, bueno, entonces si alcanza el dinero cuando nadie roba, ¿qué está pasando que no está alcanzando ahora, ¿verdad? Son preguntas, pero todo tiene que ver con la transparencia también sobre el manejo de los fondos. ¿Hay deuda de la pandemia en información sobre manejo de fondos? Le pregunto a Eduardo Escobar cuando regresemos. La pandemia, la exdiputada Lorena Peña les cuestionaba a los diputados, dije, mire, ¿y ustedes por qué ocultaron la información de la pandemia? ¿Por qué no han dado cifras? Les decía en la comisión. Bueno, son las preguntas que quedan ahí. ¿Se ha rendido cuenta del dinero de la pandemia? Eso le pregunto a Eduardo Escobar. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, me acompaña. Hablamos de la transparencia. ¿Es que se rindieron cuentas de los fondos que se manejaron en la pandemia? Eduardo, ¿está todo clarito? ¿Está como para que podamos ir nosotros ahorita a una computadora, vemos la información y podamos decir, sí, mire, aquí está todo clarito? El manejo de la pandemia, se tuvieron tantos millones de dólares y se usaron en esto y esto y esto. ¿Es claro así como el agua, Eduardo? No, y yo invito a la ciudadanía que entre al sitio web del Ministerio de Salud, por ejemplo, para que pueda verificar los gastos, o el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, que verifiquen los gastos que se tuvieron durante la pandemia, para la construcción del hospital, para el tema de la bolsa solidaria, y van a encontrar que esa información no está disponible y está reservada. ¿Ya? Entonces el gobierno está ocultando información referente a los gastos que hizo durante la pandemia. Y esto, digo, lo puede verificar directamente el ciudadano entrando al sitio web y va a ver que no está esa información, o solicitándola a los ministerios. Haga la prueba, solicítela a ver si le dan esa información. Le van a decir que no, que hay información reservada. Esa es una fuente que uno puede decir, no, pero es que estás inventando eso. Veamos lo que ha dicho Corte de Cuentas durante la pandemia. Corte de Cuentas dijo que información, en primer lugar, le fue denegada. Segundo, a ciertos ministerios no los dejaron ingresar. ¿Ya? Ahí hay otra fuente de verificación de que la información la están ocultando. CICIES, el comisionado de CICIES, Ochaeta, señalaba que tuvieron de alguna manera problemas para acceder a la información. Y eso que tenían el convenio con el Ejecutivo sobre el tema de investigación de corrupción y todo esto. Y les costó acceder a información, las CICIES. Y los 12 casos de corrupción que CICIES llevó a la Fiscalía, precisamente eran por el manejo de los fondos en la pandemia. Entonces ahí hay una tercera fuente de verificación. O sea, tenemos, el ciudadano puede pedir la información, vean lo que dijo la Corte de Cuentas, vean lo que dijo CICIES sobre esta información. Y la cuarta, recuérdense que se nombró una comité, no me recuerdo el nombre, de veeduría ciudadana, no sé si se recuerda, para verificar el correcto uso de los fondos públicos. Esta comisión también tuvo dificultades para acceder a la información. Tuvo dificultades. Entonces, ¿está siendo transparente el gobierno con los fondos? Obviamente que no. No lo está haciendo, no está disponible esa información. Y acá, antes de que vaya a decir algún ciudadano que está viendo, es que está atacando al gobierno. No, estoy hablando con datos, con hechos. Por eso les digo, los invito, pidan la información, a ver si les entregan.
para que ustedes verifiquen que efectivamente el gobierno está negando esta información, la está declarando reservada y obviamente sin ningún criterio que sustente esa declaratoria de reserva. La gente insiste en casi todos los comentarios, Eduardo, sobre el rol de la Corte de Cuentas. Inclusive se está manejando ya que a una reforma constitucional la Corte de Cuentas podría desaparecer y se va a nombrar una nueva institución. Pero la gente insiste en dónde está la Corte de Cuentas en todo esto que estamos hablando, Eduardo. No, claro. Con esto que estoy mencionando no estoy quitándole el papel que debe jugar la Corte de Cuentas. Obviamente es la institución estatal encargada de verificar la ejecución del presupuesto, cómo se usó el dinero. No estoy quitándole esa facultad ni estoy negando. Pero lo que quiero decir es que una cosa es que la Corte haga esa fiscalización y otra cosa es que el Ejecutivo sea transparente con la información. Son dos cosas diferentes, y como lo decía un amigo que mandaba un mensaje. La Corte de Cuentas, y por eso mencionaba, también tuvo problemas para acceder a la información. Entonces, si la Corte de Cuentas no la deja ingresar a un ministerio para verificar el tema de los gastos y todo esto, ¿cómo va a fiscalizar? O sea, no es posible. Y de hecho recordemos que en noviembre la Fiscalía y aquel incidente que no dejaban entrar a los fiscales al Ministerio de Salud y que tuvo que entrar a la fuerza, era porque le estaban negando el acceso a la información para verificar en el allanamiento lo que la Fiscalía tenía que verificar, ¿verdad? O sea, entonces, hay una actitud de opacidad, de negar información de parte del gobierno. Eso es innegable. ¿Dónde quedaron el planteamiento de las reformas para encriptar más la información? El planteamiento original era que iban a haber reformas a la ley de acceso a la información. ¿A dónde ha quedado eso ahorita? Yo no vi toda la sesión plenaria de ayer, pero entiendo que lo han mandado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Es decir, que va a hacer un estudio, entre comillas, la comisión de esas reformas para emitir un dictamen y mandarlo al Pleno para que se apruebe la reforma. Así como lo que hemos mencionado, porque hay más elementos, pero para no entrar en detalle, estos aspectos graves que se han dicho son los que va a estudiar y que probablemente aprueben de esa manera la comisión. Eduardo, en el futuro cercano, digamos, con que el presidente, digamos, pueda tener una buena sala constitucional, una gente que digamos que puede el presidente decir son gente que va a funcionar bien, van a sacar adelante el país, un fiscal también que puede favorecer al presidente, una asamblea legislativa muy a favor del presidente. Todo esto no pudiera complicar el tema de la transparencia, no pudiera decir, bueno, si antes con un fiscal que más o menos les sacaba algunos trapitos, ¿verdad? Y la Corte de Cuentas también, ahora eso puede desaparecer, Eduardo. ¿Hay un temor sobre eso? El principal problema que ha tenido este país en materia política pues es la poca institucionalidad y la institucionalidad que no ha sido independiente. Eso es lo que ha pasado, o sea, sobre todo en las instituciones de control, que no se ha tenido la independencia necesaria respecto del poder político para ejercer la labor, para fiscalizar, para juzgar, para investigar. Eso es lo que no ha habido, ¿ya? Entonces, y de hecho el mismo presidente lo reconoce en una entrevista, de que el problema de la institucionalidad ha sido esa, que se ha estado capturada la Fiscalía, la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, etcétera, capturados por los políticos, poniendo gente afín a los partidos. Y eso lo decía, y busquen esa entrevista, así lo decía el presidente. Y yo concuerdo con eso, si ese ha sido el problema en este país. Entonces ahora lo que estamos viendo no es darle independencia a las instituciones con estas destituciones y con estos nombramientos de funcionarios, sino que es acrecentar la dependencia de estas instituciones al presidente. O sea, es que el presidente ha capturado la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema, ha capturado la Fiscalía, tiene controlada la Asamblea Legislativa. Eso es lo que ha pasado.
Aquí no podemos hablar de que este es un proceso de liberación de las instituciones para que sean independientes y actúen conforme a la ley. Al contrario, esta es una forma de capturarlas. Las que van quedando es Procuraduría, Corte de Cuentas, ¿ya? Pero como usted señala, si aprueban esta reforma y como no sabemos cómo lo van a hacer, es probable que los actuales magistrados salgan, porque se crea una nueva institución, la Contraloría. O terminan siendo declarados inconstitucionales por la sala para separarlos del cargo. O sea, y ahí terminan con la última institución que hasta el momento pues se ha mostrado no afín al presidente de la República. Tal vez para ir terminando, Eduardo, el tema hay una ley de acceso a la información, pero hay un instituto también de acceso a la información, que quiero entender es el que operativiza la ley, digamos, ¿verdad? El que hace vida a la ley. Este instituto también ha sido cuestionado, hay nombramientos también que han sido cuestionados, dicen que el gobierno metió mano. ¿Qué pasa con el Instituto de Acceso a la Información, Eduardo? Claro, el instituto no solo es la única instancia estatal que operativiza la ley, porque esa la hace cada institución pública, Okay. O sea, por medio de los oficiales de información y la entrega de información. Pero el instituto juega el rol de garante del derecho, es decir, el que me va a tutelar que no se me viole mi derecho. O sea, si se me viola, el instituto tiene la obligación de velar por mi derecho que no sea violado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El presidente de la República también ha capturado al instituto, ha nombrado comisionados afines al Ejecutivo, afines al presidente, que no están en función de tutelar el derecho al ciudadano. Si usted le pide a una alcaldía información de el presupuesto, por ejemplo, y esta es una alcaldía de Nuevas Ideas, lo que puede suceder o lo que está sucediendo es que usted va al instituto, no le van a decir a la institución, entréguele la información al ciudadano, sino que lo van a proteger. Dicho en términos coloquiales y sencillos. Ese es el problema. Entonces, lastimosamente, también el instituto, que había actuado con un margen de independencia bastante aceptable, o sea, el instituto era de las pocas instituciones que mostraban una saludable independencia, ahora pues está capturado por el presidente de la República y nosotros tenemos datos de cómo ha bajado la efectividad del instituto en proteger al ciudadano, o sea, en cantidad de resoluciones y en cantidad de resoluciones a favor de la ciudadanía. Y eso tenemos datos, igual lo pueden ver en nuestro sitio web, en las redes sociales, donde está claramente señalado cómo ha bajado el instituto. Entonces, tenemos ahí otro caso donde el presidente ha inutilizado las instituciones. En el caso, digamos, en las alcaldías, se cuestiona y se ha dicho, mire, que antes en las alcaldías, por ejemplo, cuando las empresas iban a licitar para hacer obra, ya todo estaba bañado porque iba una comisión para el alcalde y para algunos concejales. Y también se habla que en el gobierno pasa lo mismo. Este tipo de procedimientos, digamos, en cuanto a licitaciones y esto, ¿pasan por esa vía también, Eduardo? Sí, la reservan y tenemos un caso que está reservada desde antes, no de este gobierno, pero está reservada, el asocio público-privado del aeropuerto, por ejemplo. Ese asocio público-privado, todo el proceso de licitación, todo eso está reservado. No se puede conocer. Es decir, no podemos ver a esta fecha quiénes participaron, cuál fue la oferta, por qué fue escogida esta empresa, etcétera, etcétera. Eso no se puede ver, pero digo, esto no lo reservó esta administración, ya venía reservado desde antes. Pero, por ejemplo, en esos casos no podemos conocer esa información y eso es lo que ha venido haciendo el gobierno, reservando información de este tipo, donde uno podría ver, mire, pero ¿por qué le está dando el contrato a la empresa que ofertó más caro, por ejemplo? O que no ofrece las condiciones necesarias que ha solicitado la institución. O sea, entonces es un tema grave que yo creo que la ciudadanía debe estar al tanto y exigir que no cambien y que no se retroceda en acceso a la información. Porque mucha gente, digamos, volviendo al caso de la pandemia, mucha gente dice, mire, ¿cómo es posible que le compremos frijoles, arroz a otros países y no aquí? Los mismos agricultores, Eduardo, han dicho, no, miren, no nos han comprado nosotros, nos están comprando fuera. Pero ¿quién verifica esto? Porque como le dije al principio,
es un problema no solamente económico, también es social, pues cómo Claro. poder sacar a la gente de su pobreza. Si están produciendo y no les compras a ellos, entonces estás cayendo en otro tipo de problemas, pero esta información también no se puede conocer, Eduardo. Habría que ver en cada una de las carteras de Estado que si, por ejemplo, se le pide al Ministerio de Agricultura, que yo entiendo que alguien lo solicitó y se lo negaron, entiendo, no estoy enterado al 100%, pero entiendo que esa información está reservada. O sea, no se puede conocer todo el trato y todo lo que se hizo para la adquisición de esos granos básicos con esta empresa mexicana. Entiendo yo que está reservado. En el caso de la Asamblea Legislativa, se dicen cosas, se dicen aumentos de presupuestos, se dice aumento de salarios, están llegando ahora otros asesores, cuando dijeron que no iban a tener asesores. El tema de la austeridad también en la Asamblea ha sido cuestionado, Eduardo. También se puede verificar sobre este tema, ¿cómo se puede verificar los salarios de los diputados, lo que están recibiendo en comisiones, en viáticos, en todo esto, que según ellos dijeron, pues se lo iban a quitar, pero no ha pasado? Tendría que estar reflejado en el sitio web, ahí tiene que estar. Yo hace un par de meses verifiqué, ahí estaba esa información, pero no sabemos si van a comenzar a reservar información sobre asesores, por ejemplo. Porque recuérdense que uno de los señalamientos que hacían algunos candidatos que hoy son diputados es ¿para qué tienen tantos asesores? No sé si se recuerda eso. Claro. Entonces, ¿y qué pasaría si ahora resulta que el Partido de Nuevas Ideas tiene 200 o 300 asesores, por ejemplo? O sea, ¿cómo es la forma de verificar? Bueno, pidiendo la información sobre los asesores. Pero, como digo, no sabemos si van a comenzar a aplicar ese criterio de reservar esta información y no entregarla. Y ahí es donde nos vemos en el problema. Si niegan la información y la declaran reservada, yo puedo ir al instituto, pero sé que el instituto no me va a resolver a favor. Y si no me resuelve a favor, yo puedo decir, bueno, voy a la sala de lo constitucional, a la sala de lo contencioso, y si voy a la sala de lo constitucional, sé que ahí no voy a encontrar respuesta afirmativa, porque es una sala con magistrados impuestos y legítimos a favor del gobierno. Entonces, ahí tenemos un problema. Ya la vía nacional, o sea, las instituciones estatales para garantizarme mi derecho están a favor del presidente, no van a resolver a favor del ciudadano. Y también los medios de comunicación juegan un rol importante en esto, porque si los medios, por ejemplo, en el caso del Faro, que presenta este informe de salarios y patrimonios, Eduardo, si no, ellos no accesan a esa información, la población no se da cuenta de Esas pueden ser últimas publicaciones de este tipo con temas de declaración de patrimonio. Por lo que decía, la Corte va cerrando esa información. Y si aprueban... La Corte Suprema de Justicia. Sí, y si aprueban estas reformas de que todo se puede volver reservado, van a reservar esa información. Y hasta ahí llegó el tema de conocer el patrimonio de los funcionarios. Ok. Eduardo, gracias por venir con nosotros. No, gracias por la invitación, siempre un gusto. Mañana va a dar un informe, dice. Sí, mañana en la mañana vamos a una conferencia de prensa donde vamos a dar a conocer quiénes han presentado y quiénes no las declaraciones de patrimonio. ¿Ya tienen ustedes la información? Sí, tenemos ahí el informe. No adelanto porque si no ya no van a querer llegar mañana. Pero sí aparecen en varios casos. Sí, doy un dato, son como cerca de 20 diputados actuales que no han entregado. 20 diputados actuales que no han entregado sus declaraciones De entrada. de entrada. De entrada. Y con eso al final, a la salida, se puede 20 ver. propietarios. 20 diputados propietarios. Sí, hay también suplentes, pero me quedo ahí para no... ¿De un solo ahorrar- partido o de varios? De varios. ¿De varios partidos? De varios partidos. Ok. Gracias, Eduardo. Vamos a estar atentos a la conferencia de prensa de mañana. Mañana jueves estará con nosotros Mauricio Maravilla. Viene Mauricio, quiero tertuliar con Mauricio. Mauricio tiene un buen criterio, un buen comunicador, un buen abogado. Mauricio Maravilla, mañana no puede perdérselo en este espacio. Y el viernes viene Lorena Peña. Vamos a hablar con Lorena también. Vamos a hablar sobre lo que le pasó en la comisión, pero también su visión política. El viernes Lorena Peña estará con nosotros. Es todo por hoy. Pasen un feliz día. Si
sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación